morning, church. Buenos días, iglesia. I am honored to be with you again. Estoy honrado de estar con ustedes de vuelta. This will be my last time preaching on this trip. Esta va a ser mi última vez predicando en este viaje. Oh, I thank you. Well, don't worry, I'm going to talk a lot. Pero no se preocupen, no voy a hablar mucho. If 2 weeks ago I started in Acts chapter 2, Hace 2 semanas empecé en Hechos 2 and I told you Pentecost was in 2 weeks. y les dije que Pentecostés era en 2 semanas. And like Pastor Nick said, we didn't actually expect to be still in Acts chapter 2, Y como but praise Pastor God. Nick dijo, no estamos de hecho planeando estar hoy en el Pentecostés, pero gloria al Señor. I am honored to preach on Pentecost like we're a real church. Estoy agradecido de poder predicar en el Pentecostés como la iglesia de verdad. On Pentecost Sunday. En el domingo de Pentecostés. Because I'm the type of preacher, I just preach the message that God puts on my heart. Porque yo soy el tipo de predicador que solo predica el mensaje que Dios pone en mi corazón. So if I preach on Father's Day, it doesn't mean you're getting a Father's Day message. Y si yo estoy predicando el Día de los Padres, no significa que ese día vas a recibir un mensaje el Día de los So I'll Padres. celebrate finally lining the calendar with the Word. Así que voy a celebrar que al final estoy alineado con el calendario de la palabra. And I'll say happy birthday Voy a decir feliz cumpleaños to the church. a la iglesia. Because 2,000 years ago, the church was born. Porque hace 2000 años una iglesia nació. And that's what we've been talking about. Y eso es lo que hemos estado hablando. And I'm going to dive right into it. Y voy a profundizar en eso. Because if you were here 2 weeks ago, Porque si estabas aquí hace 2 semanas, I asked you if you liked movies. te pregunté si te gustaban las I películas. said we watch a movie for an hour and a half, 2 hours. Dijimos que vimos las películas por hora y media, 2 horas. And I was using it as an excuse Y yo estaba usándolo como una excusa to preach longer. para predicar más tiempo. Now, there's times that preachers preach Pero hay veces que los predicadores predican and it's too long. y es muy largo. And I've been guilty of that. Y soy culpable de eso. But also, this is the Bible. Pero también esta es la Biblia. And there's times where we cut it too short Y hay momentos donde lo hacemos muy corto. because we're afraid that people will get restless. Porque That people will get ready to go, Porque- bored, Porque tired. pensamos que las personas se van a incomodar o se van a querer ir. And so I'm here this morning believing Y estoy aquí esta mañana creyendo that you came to church to hear from the Word of God de que ustedes vinieran a la iglesia para escuchar de la palabra de Dios and to be with a community of believers. y para estar con una comunidad de creyentes. And if you only have 20-minute sermons, like the ability to sit for 20-minute sermons, Y si tú dentro de ti solamente tienes la capacidad de sentarte por 20 minutos a escuchar sermones de 20 minutos, God bless you. Dios te bendiga, You can leave whenever you want. te puedes ir cuando quieras. We have ushers to show you from the seat to your seats. Tenemos ujieres que te pueden llevar de tu silla Okay, but they don't lock you in there. o te pueden traer a tu silla, te ponen en tu silla, pero no te van a poner un candado en tu silla. So I hope you're here on your own free will. Así que espero que estén aquí con su propia, por su propia voluntad. And if you have a religious box to check, Y si tienen una cajita de religión con cosas por marcar, that you come because you feel guilty if you don't come to church, y ustedes vienen porque se sienten culpables si no vienen a la iglesia, I'll tell you as a pastor, you checked your box, you can leave whenever you want. puedo decirle como pastor, ya cumplieron con lo que tenían que hacer, ya se pueden ir. Also, I advise you to get rid of that box. Pero también les aconsejaría de que no lo hagan de esa forma. When you die and you get to stand in front of Jesus, Porque cuando ustedes mueran y van a estar al frente de Jesús, He's not looking at your church attendance. Él no va a ver cuál fue tu lista de asistencia a la iglesia. I didn't find that verse in the Bible. Yo no veo ese versículo en la Biblia. Right? He looks at other things that we'll be actually talking about today. Él ve otras cosas de las cuales vamos a estar hablando hoy. All right, so I will, Holy Spirit, would you help me Así que Espíritu Santo, ¿puedes ayudarme to be able to unpack what you want to unpack today? para poder desempacar lo que tú quieres desempacar hoy? I don't want to preach too long, but I don't want to preach too short. No quiero predicar ni muy largo ni muy poco. So would you just use these words to just cut to people's hearts this morning? Así que por favor, puedes usar estas palabras para entrar a los corazones de las personas esta mañana. We honor you in this place. Te honramos en este lugar And we give you glory. y te damos gloria. You are God. Tú eres Dios We're in awe of you. y estamos en asombro de ti. And we come in gratefulness Y venimos en gratitud that you came to earth and you stayed. de que tú viniste a la tierra y te quedaste. We're so desperate for you. Estamos tan desesperados por ti. We need you each and every day. Te necesitamos cada día. We thank you for who you are. Te damos gracias por quien eres. Amen. Amén. Amen. Amén.
All right, Acts chapter 2. Hechos capítulo 2. I told you last time, this is one of the most important passages in all of Scripture. Le dije, este es uno de los pasajes más importantes en todas las escrituras. And I'll show you why again today. Y voy a mostrarles de vuelta hoy por qué. Right? But in Pentecost, Pero en el Pentecostés we celebrate Acts chapter 2 today. celebramos Hechos 2 hoy. And we're going to start in verse 32 in a moment. Y en el versículo vamos a empezar hablando del versículo 32 en un momento. But if you're not familiar with the chapter, Pero si no están familiarizados con el capítulo, if you want to learn more, you can listen. I think it's on YouTube the last couple of y weeks. si quieren aprender más, pueden ir a YouTube y ver la prédica que yo creo que fue hace 2 semanas. But at the beginning of the chapter, we find Jesus' followers, his disciples. Pero al principio del capítulo vemos que los seguidores de Jesús son los discípulos. It says they're all together in one place. Dicen que estaban todos juntos en un mismo lugar And Jesus has gone back up to heaven. y Jesús estaba ascendiendo de vuelta al cielo And he left with two clear y él instructions. se fue, pero dejó 2 instrucciones claras. Matthew 28, Mateo 28 he said, go into the world. dicen, vayan al mundo, And then Acts chapter 1 y Hechos 1 and in Luke, y al final de Lucas he said, wait. dicen, esperen. So we looked at that 2 weeks ago. Y vimos eso hace 2 semanas. Why is Jesus telling them to go? Porque él está diciendo a Jesús que vayan, And then he tells them to wait. pero después les dice que He esperen. says, wait in Jerusalem Dicen, esperen en Jerusalén until you receive the Holy Spirit, hasta que reciban el Espíritu Santo, power from on high. el poder desde arriba. And so they didn't know when it was coming. Y ellos no sabían cuándo iba a venir, They just knew they were waiting for something. pero ellos sabían que estaban esperando por algo. I don't believe they even understood what they were waiting for. Yo ni siquiera creo que ellos entendían lo que ellos estaban esperando, Because the disciples were often confused at what Jesus was telling them. porque los discípulos constantemente estaban confundidos por lo que Jesús les decía, But they knew they would know it when it came. pero ellos sabían lo que iba a hacer cuando viniera. And so now they're celebrating Pentecost. Y ahora ellos están celebrando Pentecostés, But they celebrate it different than we celebrate it. pero ellos lo celebraron de manera diferente a la cual nosotros la celebramos, Because they didn't have the New Testament. porque ellos no tenían el Nuevo Testamento, They couldn't read Acts chapter 2. ellos no podían leer Hechos capítulo 2. So why does it say in the first beginning of the chapter that they were there on the day of Pentecost? Entonces, ¿por qué dice en el principio del capítulo que ellos estaban ahí el día de Pentecostés? Because for most of you, when I say Pentecost, you think Acts chapter 2, the coming of the Holy Spirit. Porque para muchos de ustedes, cuando yo hablo del Pentecostés, es el capítulo 2 que habla de la venida del Espíritu Santo. But to the Jew at this time, Pero para los judíos de este tiempo, they were celebrating Shabbat, ellos estaban celebrando el Shabbat. the Feast of Weeks. Feast Es como el of festín semanas, weeks. de semanas. See, El festín de la semana. and what that was, Y lo que eso significa, o lo que eso era 7 weeks, que 7 semanas, which 7 times 7, we did this before, que 7 por 7, ya lo hicimos antes, is what? es, All right, excellent, just making sure. que solo asegurándome, And then you add one more day, y le agregas un día más, you get Penta. Penta 50, Pentecost. llegas al Penta, que significa 50, y es Pentecostés. Why were they marking those days? ¿Y por qué están marcando esos días? And we looked at this 2 weeks ago. Y vimos esto hace 2 semanas. I just see new faces. I see some new Porque, faces. y ahora veo nuevas caras. So I got to give a little quick review or you'll get lost. Así que voy a darles un repaso rápido para que no se pierdan. It's connected to Exodus 19 and 20. Y eso está conectado a Éxodo 19 y 20. The Jews celebrated when God gave the law to Moses Los judíos celebraron cuando Dios le dio la ley a Moisés for the Israelites, para los israelitas. right? And so that was the time Y eso fue un tiempo Moses and the Israelites are at the foot of Mount Sinai. donde los israelitas y Moisés estaban en la encima del monte Sinaí. And God says, I want to have relationship with you, the people of Israel. Y Dios le dijo, yo quiero tener relación con ustedes. Le decía Dios al pueblo de Israel. And as we looked 2 weeks ago, Y a medida que vimos hace 2 semanas, it was scary. asustaba un poco. They didn't run up to God and give him a high five. Ellos no fueron a Dios y le dijeron chócala. There was darkness. Había oscuridad, There was thunder. había truenos, There was a shaking. había un temblor. And the people said,
no thank you. Y las personas dijeron, no, gracias. In Exodus 20, En Éxodo 20, right? They said, Moses, you go into the darkness. dijeron, Moisés, tú ve a la oscuridad, You go have relationship with God. tú ve a tener relación con Dios. And you tell us what he Y says. tú dinos lo que Él diga. So that established something in Israel. Y eso estableció algo en Israel. A mediator Un mediador who would speak to God que iba a hablar con Dios and then speak to the people. y después le iba a hablar al pueblo. But God's heart was always connection with the people. Pero el corazón de Dios siempre estaba en conexión con el pueblo. Oneness with the people. Unidad con el pueblo. Sin separated a holy God from man. El pecado separó a un Dios santo del hombre. But in Exodus 20, Pero en Éxodo he 20, gives the 10 commandments. Él da los 10 mandamientos. Not because he's this big bad guy in the sky No porque Dios sea un chico malo en el cielo, on a power trip en un poder, que tenga poder, saying, I'm big and you're a little. diciendo yo soy grande y tú eres You pequeño, have to obey me. tienes que obedecerme. But because he had to respond to people Pero porque Él tenía que responderle a las personas who had sin inside of them que habían pecado adentro de ellos and not kill them. And not kill y them. no los había matado. Right? We looked at electricity. Vemos a la electricidad. Right? Electricity, if you don't handle it carefully, A la electricidad, si no la manejas correctamente, it will kill you. va a matarte. But we don't blame electricity. Pero no culpamos a la electricidad. Oh, it's so mean. Decimos, oh, la electricidad es muy Look, mala, it judged that person and killed them. que juzgó a esa persona y la mató. Right? There's a story in the Bible Hay una historia en la Biblia where the Ark of the Covenant, where God was, donde el arca del pacto donde Dios estaba it starts to fall. empezó a caerse. And the guy goes, whoa, keep it up. I'll keep it up from falling. I'll keep it from falling. So he touches it, just a guy, an Israelite. Y un israelita puso su mano para que no se cayera. I'm a pastor, but I don't remember his name, so we'll move on. No me acuerdo su nombre. It's not on my notes. So he touched it, Así que él lo tocó and God didn't go, y Dios no fue como que, do I judge this man? juzgo a este hombre. Do I kill him or save him? Lo mato, lo salvo. God is powerful. Dios es poderoso. He is power. Él es poder. And when sinful man got close to him, Y cuando el hombre pecaminoso se acercó and breaking a rule, y rompió la regla, instant death. Instant death. es muerte instante, al instante. But God is also a father Pero Dios también es un padre who loves his creation, que ama a su creación, his children. a sus hijos. He longs to be one with man, Él quiere ser uno con el hombre, but he knows he's also holy pero él también sabe que él es santo and he's powerful. y él es poderoso. So then in Acts chapter 2, Así que el hombre en Hechos 2 we get the same type of situation. está en la misma situación. People that God is calling Las personas que Dios está llamando to be in relationship with him, a estar en relación con él, and then there's an earthquake, y or there's a después, wind, sorry, y not earthquake. después hay un viento There's scary noises, y hay sonidos que asustan then fire. y hay fuego. Can you imagine being there in that house Ustedes se pueden imaginar estar ahí en esa casa and fire shows up out of nowhere? y el fuego viene de la nada And then it says it's separated y después dice que se separó and it landed on every single person y in the cayó room. sobre cada una de las personas que estaban ahí. What would you have done? ¿Qué hubieran hecho? You would run away from the Quizás ustedes hubieran como que, fire. ay, se hubieran ido a correr. Were there some that got it later Pero después vemos, because it was chasing them around the room? It was chasing them around the que room ese fuego lo estaba persiguiendo por todos lados because they were scared? porque tenían miedo. I don't know. I'm just making that up. No sé, estoy inventando eso. But I know this. Pero sé esto. It's after the cross. Es después de la cruz. It's after the resurrection. Es después de la resurrección. Sin has been removed as far as the east is from the El west. pecado ha sido removido tan lejos de como está el este del oeste For every person that was there. para cada persona que estaba muerta. And it was time to be filled. It was time to be filled Y era tiempo para ser llenado
for the temple to be filled again. para que el templo fuera llenado de nuevo. But now the temple wasn't made of human hands. Pero ahora el templo no estaba lleno o estaba hecho de manos humanas. The temple was made by God. El templo estaba hecho por Dios. Do you know you're made by God? Ustedes saben que ustedes son hechos por Dios And do you know He wants to dwell with y you? que Él quiere morar en ustedes And everyone in that room. y con todas esas personas They en este didn't- lugar. They didn't say, Peter, you go talk to God. Y las personas ese día no decían, Pedro, tú ve a hablar con Dios. They let the fire come and rest on them. Ellos dejaron que el fuego viniera y descansara sobre They ellos. were filled with the Holy Spirit. Ellos fueron llenados del Espíritu Santo. We can't understand Acts No podemos entender hechos without understanding the Holy Spirit. sin entender al Espíritu Santo. We can't understand the New Testament No podemos entender el Nuevo Testamento without understanding the Holy Spirit. sin entender al Espíritu Santo. Because you have 4 books before the book of Acts. Porque tienes 4 libros antes del libro de Hechos. And they're all about a man named Jesus, Y todos hablan de un hombre llamado Jesús, full of the Holy Spirit, que estaba lleno del Espíritu Santo, doing the ministry of the Spirit. haciendo el ministerio del Espíritu. And then the very next book, Y el siguiente libro, book number 5, el libro número 5, don't do anything es no hagan nada. until you get the Holy Spirit. Till you get the Holy Spirit. Y digan que ustedes reciben el Espíritu Santo. So that launches all these guys into the same ministry of Jesus. Y eso va a hacer que todos estos hombres vayan al mismo ministerio que hizo Jesús. And as I'm about to show you, you actually can't understand even the Old Testament without understanding the Holy Spirit. E incluso no pueden entender el Viejo Testamento si no tienen el Espíritu Santo. But let's read from the text and then I'll go on. Pero vamos a leer desde el texto y después seguimos. If you have questions, ask Pastor Nick. He's the pastor, so he knows everything. Si tienen preguntas después de esto, pregúntale al pastor Nick. Él es el pastor, así que tienen que saber de esto. I've told you before, Jesus confused people with his teaching. Ya les dije antes que si Jesús confundía a las personas con sus So when I enseñanzas, confuse you, I'm being like my Lord. si yo los confundo a ustedes igual que Jesús, entonces estoy siendo como mi Señor. Acts chapter 2, Hechos capítulo 2, verse 9. versículo, Verse 32. versículo 32, perdón. We'll be doing 9 verses today. Pero vamos a estar haciendo 9 versículos hoy. Last time I did 4. La última vez hice 4. And maybe I did well because Pastor Nick said I could now do 9. I got the double. Y creo que lo hice bien porque la vez pasada hice 4 versículos. Pastor Rey me dijo que puedo hacer 9 ahora. So we'll read 32 and part of 33. Así que vamos a leer 32 y parte del 33. This Jesus God raised up and I forgot. There's more to the story. Perdón, hay más en la historia. Okay, they get filled. Ellos son llenados, They speak in other languages. hablan en otras lenguas And all the people that were there for this feast of weeks, Shavuot, y todas las personas que estaban en este festín de la semana de Shabbat, they hear the noise. ellos escuchan el ruido And then they come and they gather and they go, what's going on? y vienen y se juntan y se preguntan qué está pasando. So where I get to jump in Así que donde yo voy a entrar is in the middle of Peter's sermon es en la mitad del sermón de Pedro, as he's explaining what's going a on. medida de que él está explicando qué está sucediendo. And he's using scripture, the Old Testament, Y él está usando la escritura del Antiguo Testamento, from Joel, from Psalms, de Joel, de Salmos, to show that prophetically this was promised and prophesied. para mostrar que proféticamente esto fue prometido y profetizado. And he's saying, you've read these passages your whole life, but it's happening now in front of Y your very dice, eyes. ustedes han leído estos pasajes toda su vida, pero ahora está sucediendo al frente de sus propios ojos. So now I jump in mid-sermon, Y ahora yo voy a entrar a la mitad de su sermón, verse 32. versículo 32. Then this Jesus God raised up, and of that all of us are witnesses. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Being therefore exalted at the right hand of God, and having received from the Father the promise of the Holy Spirit. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo. Now he's talking about Jesus. Él está hablando de Jesús. Jesus receiving the Holy Spirit. Jesús recibiendo el Espíritu Santo. So we're going to stop there for a moment, Así que vamos a parar ahí por un momento, because we need to understand timelines. porque tenemos que entender las épocas o las fechas. The Bible starts in Genesis 1, La Biblia empieza en Génesis 1, Adam and Eve, Adán y Eva, perfect relationship with God. relación perfecta con Dios, Then they sin. y pecan. Holy God El Dios Santo has to separate from sinful man, like I said, or he'll kill them. tiene que separarse del hombre o si no nos va a matar. So then you have thousands of years Entonces después tienen miles de años of man still having relationship with God, de Dios todavía del hombre todavía tener relación con Dios,
but not in the same way as we can today. pero no de la misma forma en la cual podemos tenerla hoy. Leading all the way up to Jesus Desde ese punto hasta Jesús, when the Holy Spirit came to him. cuando el Espíritu Santo vino a él. So there's a word throughout Scripture Ahí hay una palabra durante toda la Escritura that's often used. que se usa comúnmente. It's the word anointed. Es la palabra unción. And it was something they would do over kings. Y es algo que hacían sobre los reyes. Not every king. No todos los reyes. I don't know if you've read this book, Y no sé si han leído este libro, but a lot of the kings of Israel were not good guys. pero muchos de los reyes de Israel no eran buenos hombres. They worshipped and did bad stuff. They worshipped the other gods instead of the true God of Israel. Ellos adoraban a otros dioses y otras cosas en vez del Dios de verdad de Israel. But the first king was Saul. Pero el primer rey fue Saúl. And you find him being anointed Y lo pueden ver que está siendo ungido by the prophet Samuel. por el profeta Samuel. Because remember in Exodus 19 and 20, Porque recuerden que en Éxodo 19 y 20, the people said, we want a representative. las personas dicen, queremos un representante. We don't want to deal with you No ourselves. queremos lidiar contigo, refiriéndonos a Dios, nosotros mismos. So when you get to Exodus 33, Y cuando llegan a Éxodo 33, one of my favorite chapters, uno de mis capítulos I favoritos, preach on it all the time, yo siempre voy ahí todo el tiempo. Moses gets a tent Moisés tiene una carpa, because he liked camping, I guess. porque le gusta acampar, supongo. Well, all Israel camped for years. Bueno, Israel acampó por muchos años, But Moses' tent was special pero la carpa de Moisés era especial, because he'd go in the tent porque él iba a su carpa and a cloud would appear. y una nube iba a aparecer, And it says he would speak to God face to face as a man speaks with a y friend. decía que él iba a hablar con Dios cara a cara como un hombre le habla a su amigo. So from Moses, you go to Joshua, Así que de Moisés vamos a Josué and you find that God is anointing people y encontramos de que Dios está ungiendo personas to lead his people. para que esas personas lideren a otras personas, a sus personas. And then you go to Judges. Y después van a jueces. He set up judges. Él puso jueces. And you find people like Samson Y ustedes ven personas como Sansón, has this unnatural power. que tienen este poder sobrenatural. Now, my pastor told me once, Y mi pastor me dijo una vez Samson probably looked like a guy who was weak. que Sansón quizás se veía como un hombre que era débil, Like he had a belly like I have, que tiene como una panza como la que yo tengo, maybe bigger, I don't know. o quizás más grande, no sé. And of course, we don't know that. Obviamente no sabemos eso, But in all the cartoons we see of Samson, he's big Arnold pero en Schwarzenegger. todas las comiquitas o las series vemos de que Sansón está fuerte. But if that's true, then his power comes from his muscles. Pero si eso es verdad, entonces su poder viene de sus músculos. But the power didn't come from his muscles. Pero el poder no viene de sus músculos. Now, he had magic hair, Él tenía cabello mágico, okay? But it wasn't really his hair. pero no era realmente su cabello. It was the Spirit of God would come on him. Era que el Espíritu de Dios venía sobre él. And it says that the Spirit, how does it word it? It says, Spirit came on him mightily. Y dice que el Espíritu vino sobre él poderosamente. And then he tore a goat in half. Y después de eso, él partió a un chivo por la mitad. And then he hid it from his family. He's like, oops. Y lo ocultó de su familia. Y eso como que, ups. He's like, I didn't know we could do that. Porque él no sabía que podía hacer eso. You can't. No puedes. But the Holy Spirit comes on people Pero el Espíritu Santo viene en las personas to give them the power para darles el poder to do what God requires them to do. y para hacer las cosas que Dios requiere que ellos hagan. So without that power, Y sin ese poder, I'm just a guy. yo solamente soy un hombre. I might be nice and friendly. Puedo ser amigable y chévere, I might be helpful. puedo ser de ayuda, But there has to be a difference pero tiene que haber una diferencia between Pastor Tim, just Pastor Tim, entre Pastor Tim, solamente siendo Pastor Tim, and Pastor Tim with the Holy y Spirit. Pastor Tim con el Espíritu Santo. Or all of this is just fairy tales. O si no, todo esto es un cuento de hadas. It's either real Es o real and something is drastically different, y algo es drásticamente diferente, or this is a made-up book. o este es un libro de historias. That's the way I see it. Eso es lo que yo, es así como lo veo. So from Judges, you have prophets. Así que desde jueces tienen You profetas. see these prophets operating with this Spirit of God. Vemos a estos profetas operando con el Espíritu de Dios.
You have Elijah. tienen a Elías, Do you know at one point he runs as faster than a horse? ustedes saben que en un punto él corría más rápido que un caballo, And I don't think the horse was really old. y no creo que el caballo haya sido muy viejo. I'm pretty sure it had all its legs. Estoy seguro que tenía todas sus piernas. What am I meaning? I don't know if you've ever tried to race a horse. Pero lo que no sé es que si él quiso correr contra un caballo, I don't think he was training for the Olympics. no creo que él estaba intentando entrenar para las But the Olimpiadas. Spirit of God comes on him Pero cuando el Espíritu de Dios viene sobre to él do something he can't do in the natural. para hacer algo que él no puede hacer en lo natural. So then we get to the kings. Entonces después llegamos a los reyes. And it says they would anoint. Y después dice que ellos ungían, The prophet would pour oil el profeta ponía aceite o derramaba aceite over the king. sobre todo el rey. Maybe you've been in churches that use oil before. Quizás ustedes han estado en iglesias que han usado aceite They, antes. they usually just do a little like this. Solamente hacen así. But this prophet Pero este profeta didn't care no le importó if he made a mess. si ha sido un They desastre. poured it. Él derramó el aceite. That word anointed Esa palabra ungido, means to smear. unción, significa como hundir. So even though it happened in the natural, even though it was happening in the Y aunque natural, estaban pasando en lo natural, in the spiritual, en lo espiritual, something was changing algo estaba cambiando and making the person different. y haciendo a la persona diferente. So if you read the account of Saul's anointing, King Saul, Y si ustedes ven la unción del rey Saúl, the first king, el primer rey, the prophet Samuel says, today el profeta Samuel dice, hoy you're going to go and be around a bunch of people prophesying, tú vas a estar alrededor de un montón de personas profetizando. and you're going to prophesy. Y tú vas a estar alrededor de personas que van a estar profetizando y tú vas a estar profetizando. Saul had never prophesied Y before. Saúl nunca había profetizado antes. He didn't know how. Él no sabía cómo. There's people today Hay personas hoy that make it up. que lo hacen, pero no es de verdad, como que lo They think actúan. if they start with "Thus saith the Lord," they think if they say "Thus saith the Lord" or "God says," Ellos piensan que si dicen, eso es lo que me dice el Señor, o Dios dice que, that if they say that, then therefore it's true. ellos piensan que si dicen eso, entonces es verdad. Now I believe in prophecy today, Y yo creo en la profecía, but there's a whole bunch of other stuff going on. pero hay un montón de otras cosas And sucediendo, what I try to listen for donde yo trato de escuchar, is the Spirit of God speaking. es realmente está hablando del Espíritu de Dios. And for me to know, Y para yo saber, I need to know the Holy Spirit. tengo que conocer al Espíritu Santo. And I've been wrong before, Y estaba equivocado antes, but He still loves me. pero Él aún así me ama. He still guides me. Él aún así me sigue He guiando still helps me. y me ayuda. But if you were in the Old Testament, Pero si ustedes estuvieran en el Antiguo Testamento, you couldn't be wrong. ustedes no podían estar equivocados. If you were a prophet Si eras un profeta and you were wrong y tú estabas equivocado, with one word, tenías una palabra they picked up the rocks, the stones, y se levantaban, ellos levantaban las piedras and they would kill you. y te mataban. So you didn't really sign up to be a prophet back in those days. Así que en ese momento tú no realmente querías ser un profeta. But the Spirit of God would come on them, Pero el Espíritu de Dios venía sobre ti and they would speak y ellos hablaban man's mouth, man's tongue, sobre la boca del hombre y la lengua del hombre. but the words of God. Hablaban la palabra de Dios Through the Spirit of God, a través del Espíritu de Dios, speaking through the man of God. hablándole a los hombres. And so for Saul, Y para Saúl, Samuel says, Samuel dice, when this happens to you, cuando esto te pasa a ti, you will become a different man. te vas a volver un hombre diferente. Why did Saul have to be a different man? ¿Y por qué tenía que Saúl ser un hombre diferente? Because he was the king of God's people. Porque él era el rey del pueblo de Dios. He was the representative of God. Él era el representante de Dios. Because there's really many kings, right? Porque realmente hay muchos reyes, ¿verdad? But there's only one king of the kings. Pero realmente solo hay un rey de los reyes. Right? It's like there's lords, there can be other lords, Es como hay amos y señores, but there's one Lord of the lords. pero solamente hay un señor Okay. de señores. So this was God's representative on the earth. Y eran como los representantes de Dios en la tierra. How do you lead God's people ¿Cómo dejas al pueblo de Dios? as a man? ¿Cómo lideras al pueblo de Dios como un You'll hombre? make so many mistakes. Puedes cometer tantos errores. You'll get in corruption.
Puedes tener corrupción So many bad things happen. y muchas cosas malas pueden suceder. You need to be anointed, Necesitas estar ungido to be smeared, y empapado to represent God well on the earth. para representar a Dios bien en la tierra. So that was happening with David, that was happening with Y Solomon, eso pasaba con David y con Salomón, and it was happening with the que prophets. estaba pasando con los profetas, And then you get to the end of the Old Testament, y después llegan al final del Antiguo Testamento and God gets very quiet. y Dios se vuelve muy silencioso. For 400 years, Por 400 años, the Bible ends, la Biblia termina book of Malachi, en el libro de Malaquías and nothing else is written. y después nada a partir de ahí nada es escrito. Where'd the Holy Spirit go? ¿A dónde se fue el Espíritu Santo? 400 years. Por 400 años. He doesn't speak through man. Él no habla a través del hombre. You know, I have confidence in this book Yo tengo confianza en este libro because I believe in the Holy Spirit. porque yo creo en el Espíritu Santo. I have people tell me all the time, Yo tengo personas diciéndome todo el tiempo, oh, there's so many mistakes. oh, hay tantos errores. No, a man wrote it, they passed it on from You- generation to Y un generation. hombre escribió ese libro y lo pasaron de generación en generación. And I understand that viewpoint. Y yo entiendo ese punto de vista, But I also go, oh, you don't know the Holy Spirit. pero también digo, tú no conoces al Espíritu Santo. You can't read this book without the Holy Tú Spirit no puedes leer este libro sin el Espíritu Santo, because he's the author. porque Él es el autor. And just like I have a translator, Y así como yo tengo un traductor, he has to translate to you what he meant when he wrote it. He has to translate to you what he meant when he wrote it. Él tiene que traducir lo que la persona que realmente lo dijo intentó decir. I tell you guys all the time, Y se lo digo todo el tiempo. more cults have been started from this book than any other book we have on this planet. Más cultos han sido hechos o creados por este libro que cualquier otro libro en el planeta. This book is very dangerous. Este libro es muy peligroso. Why? ¿Por qué? Because there's more than one spirit, Porque hay más de un espíritu, but only one is holy. pero solo uno es santo. I don't want to follow other Y spirits. yo no quiero seguir otros espíritus. Only one spirit is God. Un solo espíritu es Dios. I want to follow the Holy One, Yo quiero seguir el Espíritu Santo, the one who is God, el cual es Dios, the one who was part of creation, al que fue parte de la creación, the one who was, is, and always will be, al que fue, es y siempre será, connected to Jesus, the Father, the Son, and the Holy Spirit. conectado al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Any other spirits out there are really weak. Todos los espíritus que estén ahí son muy They're débiles very limited. y son muy limitados. They're not all powerful, all knowing. No son todopoderosos y no conocen todo. They're not creator. Ellos no son creadores. They're not father. They're not love. They're not good. Ellos no son padres, no son amor, no son buenos. So the Holy Spirit's the only spirit I'm interested in Así following. que el único espíritu que estoy interesado en seguir es el Espíritu Santo. So when I read this book, Y cuando leo este libro, I say, Holy Spirit, digo, Espíritu Santo, I'm lost. estoy perdido. I don't get this right here. No entiendo esto aquí. Could you speak to me ¿Podrías hablarme? as I study, Porque a medida que as I estudio discipline myself in your word? y me disciplino a mí mismo en tu palabra, Would you breathe on it? puedes Breathe. respirar ahí. It's called rhema. Se llama The rema. rhema word. ¿Se- The rhema word. It's a Greek word, Es but una palabra griega. No sé. rhema. Yeah. Rema. Yeah, don't translate rhema because Ya no sé qué es. Rema. so what it means is the Holy Spirit takes what's written Y lo que esa palabra significa es que el Espíritu Santo toma lo que está escrito and breathes life into you, y trae vida dentro de ti. reveals truth to you. Te revela la verdad. I can't use this book without the Holy Spirit. No puedo usar este libro bien sin el Espíritu Santo. I went to Bible school Yo fui a escuela de la Biblia and I went, I might be a good cult leader. I might be a good leader of a cult. y yo dije, oh, yo puedo ser un buen líder de un culto. That's what Bible school taught me. That's what Bible school. Es como una secta, puedo ser como una secta. I'm porque like, I gotta be careful what I teach. y tengo que tener cuidado con lo que enseño. I gotta be careful how I live my life. Tengo que tener cuidado como vivo mi vida. Because the worst thing would be people would start to follow me, Porque lo peor sería que las personas me empezaran a seguir and I was following a spirit that isn't y holy. yo estaba siguiendo un espíritu que no era santo. Because I believe one day I'll stand in front of a holy God, Porque yo estoy seguro que un día me voy a poner de frente de un Dios santo accountable to which spirit I follow. y tengo que rendir cuenta sobre qué espíritu seguí.
So we have silence. Así que tenemos silencio. 400 years, not one word of scripture. 400 años y no hay ni una palabra de la Escritura. Not one prophet prophesying. Ningún profeta profetizó, Because at the end of the Old Testament, all the scripture is just what the prophets are saying. porque al final del Antiguo Testamento son las cosas que los profetas estaban diciendo. And then we get a new type of prophet. Y después entramos a un nuevo tipo de profeta. He doesn't write stuff down. Él no escribe las cosas. He doesn't say, okay, here I know exactly what you did last night. Él no dice, bueno, aquí está lo que tú hiciste, es exactamente lo que hiciste anoche. I know how to tell you how to prosper in your life, whatever prophets do. Sé cómo decirte que vas a prosperar en tu vida, lo que sea que dicen los profetas. He says, repent Él dice, and be arrepiéntete baptized. y bautízate. That's his prophetic word. Esa es su palabra profética. Repent. Arrepiéntete. Repenta, repenta, repenta. Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. He sits in the wilderness, Él se va a lo salvaje, but everyone comes to him. pero todos vienen a él. You can't do that. Tú no puedes hacer eso. Do you think I can go to the wilderness ¿Ustedes creen que yo puedo ir al desierto and wearing silly clothes y como ponerme ropa no buena and just shouting repent y empezar a gritar and all the people are going to arrepentimiento come? y que todas las personas van a venir? I don't think anyone's coming. No one's coming. Nadie va a venir, Just the doctor solamente un doctor. to go put me away. Y para quitarme y quitarme de ahí. But when the word comes from the Holy Pero cuando Spirit, la palabra viene del Espíritu Santo, it's not just a man's word. no es solamente la palabra de un hombre, It's God's word. es la palabra de Dios. Repent. And Arrepiéntete. everyone goes, Todo yes. el mundo va, sí. And he's baptizing them Y Él está bautizándolos in water en agua for their sins. por sus pecados, Because his call as a prophet porque su llamado como profeta was to prepare the way for Jesus. era preparar el camino para Jesús. And when they had bad roads in that day, bad roads, Y cuando ellos tenían como malos caminos en esos momentos, like the road up the mountain used to be, como solía ser la vía al valle, what are they doing? ¿qué están haciendo? They're preparing the way to El Valle, Ellos están preparando el camino para el valle. right? Which means they have to fill the Que holes, significa que ellos tienen que llenar los huecos, remove the bumps, tienen que remover como to make a clear path for the Como la- king. como los baches para que haya un camino claro para el rey. That was the ministry of John the Baptist. Y ese fue el ministerio de Juan el Bautista. One is coming who I am not even worthy to tie his sandals. Y decía, yo estoy hablando de aquel que va a venir que ni siquiera soy digno de atar sus sandalias. Get ready, he's coming. Y prepárense porque está por That venir. was the first coming. Y esa fue la primera And venida. there was a time of preparation. Había un tiempo de preparación. And so that's how the Holy Spirit worked. Y es así como trabajaba el Espíritu Santo. And it says of John the Baptist, Y envió, y decía Juan el Bautista, it says he was in his mom's stomach decía que él estaba en el estómago de su madre before she had given birth. antes de que ella hubiera dado a luz. And she was filled with the Holy Y ella Spirit. estaba llena del Espíritu Santo. It says Dice that his dad que su papá, filled with the Spirit. lleno del Espíritu, Because we have the one word anointed, porque tenemos la palabra unción, but we also have a word filled with the Spirit. pero también tenemos la palabra lleno del Espíritu. You may not know this, Quizás no lo sepan, but this church, behold, pero esta iglesia Bijol considers itself a Spirit-filled se church. considera a sí mismo una iglesia llena del Espíritu. So does that mean we just run around acting crazy all the time? Así que significa eso de que vamos a estar corriendo y actuando como locos todo el tiempo. We do that without the Holy Spirit. Hacemos eso sin el Espíritu Santo. But there's something that we believe in, Pero hay algo en lo que creemos, that we recognize we need the Holy Spirit to function as a y community. reconocemos que necesitamos al Espíritu Santo para poder funcionar como una comunidad. Without Him, Sin Él this might be an Alcoholics Anonymous meeting. puede haber una reunión de alcohólicos anónimos, This might be like any type of gathering y esto puede ser como cualquier tipo de reunión that doesn't need the Holy que Spirit. no necesita el Espíritu Santo. Well, I don't know about you, Pero no, bueno, no sé, pero no sé ustedes, but my Sunday mornings are precious. pero mis domingos por la mañana son preciosos. I'll give them up for the Holy Spirit, Yo los doy para el Espíritu Santo, but I won't give them up just for a gathering. pero no solamente los voy a dar por una simple reunión. We can gather at nighttime. Nos podemos reunir en la noche, We can gather on Wednesday. nos podemos reunir los miércoles, But if the people of God are going to gather, pero cuando las personas de Dios se van a reunir, we better be
about the Holy Spirit. Entonces es mejor que nos enfoquemos en el Espíritu Santo. And I'll continue to explain why. Y voy a continuar explicando por qué. So John the Baptist is filled. Entonces Juan el Bautista es llenado His mom has a filling. y su mamá está llena And his dad has a filling. y su papá está lleno. We're almost done the history lesson. Y ya estamos por terminar Holy la lección de Spirit through historia the Old Testament. Holy Spirit through the Old del Testament. Espíritu Santo a través del Antiguo Testamento. And then we have Jesus. Y después tenemos a Jesús. Because I'm considering the time before the death and resurrection. Porque estoy considerando el tiempo antes de la muerte y la resurrección. And after the fall of man Y después de la caída del hombre, was a season había una temporada where how God interacted with man was different. donde la interacción de Dios con el hombre era diferente. That's because I'm saying we have to understand the Holy Spirit through the whole book. Y es por eso que estoy diciendo que tenemos que entender el Espíritu Santo durante todo el libro. So then Jesus comes. Entonces Jesús viene. What's interesting about Jesus? ¿Y qué es interesante sobre Jesús? I told you 2 weeks ago. Les dije esto hace 2 semanas. He had a wait and then a go. Él tenía, He waited and then he went. él tenía como un tiempo de espera y después encomendó un tiempo de espera y después un tiempo para ir. The same instructions he gave the disciples. Las mismas instrucciones que él le dio a los discípulos, For 30 years he waited. por 30 años él esperó. No miracles. No hubieron milagros, No teaching. no hubieron enseñanzas. You know, maybe he helped an old lady across the street. Quizás ayudó a una viejita a cruzar la calle, Because you can do that as a man. porque puedes hacer eso como un hombre. But I don't know if you've tried to walk on water Pero no sé si puedes intentar caminar en agua or multiply bread and fish. o multiplicar el pan y los peces. But he wasn't doing that Pero no estaba haciendo eso when he was a teenager. cuando él era un adolescente. Why? ¿Por qué? It's this Greek word kenosis. Hay esta palabra griega que se llama kenosis. I'm going to teach you a couple theological terms Y this voy morning voy a enseñarle un par de términos teológicos esta mañana so you can impress your friends at how smart you are. para que puedan impresionar a sus amigos y decir, soy muy inteligente. Kenosis Kenosis means to empty out, significa despojarse to be empty. o vaciarse. In Philippians 2, En Filipenses 2, I think verse 7, creo que es el versículo 7, it says that Jesus emptied himself. dice que Jesús se despojó a sí mismo That's where we get the term kenosis, y de ahí sacamos el término the kenosis. Greek word to empty. Es la palabra en griego para decir vaciar. Why did he have to empty himself? ¿Y por qué tuvo que despojarse a sí mismo? Because he was God. Porque él era Dios. And if he came as God, Y si él vino como Dios, he couldn't die as man. él no podía morir como hombre. And if he didn't die as man, Y si él no moría como he hombre, would not have paid the penalty for the sin of man. él no hubiera pagado la multa por el pecado del hombre. So he came as a baby, Entonces vino como un bebé not as a God. y no como un Dios. He came dependent, Vino independiente, vino siendo dependiente. needing to learn how to eat, how to walk, how to talk. Tenía que aprender a cómo caminar, hablar, comer. He went to school, Él fue a la escuela and he didn't just know all the answers. y no conocía todas las respuestas. He had to read his scriptures Él tenía que leer sus propias escrituras to understand things of God. para entender las cosas de Dios. He emptied himself. Y él se despojó a sí mismo. He limited himself to a single body. Él se limitó a sí mismo a un solo cuerpo. God is everywhere, Dios está en todos lados. but Jesus was wherever he was Pero Jesús estaba donde sea que él estaba, because of kenosis. por la kenosis. But then in Luke chapter 3, Pero después en Lucas capítulo 3, he's 30 years old. él ya tiene 30 años. He goes out to the crazy prophet. Él va al profeta loco. He doesn't have to repent. Jesús no tiene que arrepentirse. So John the Baptist says, what are you doing? Y Juan el Bautista le dice como, ¿qué estás haciendo? He says, trust me, I have to do this. Y dijo, confía en mí, tengo que hacer esto. He comes up from the water, Y viene al agua. and heaven opens, Y después que sale del agua, And the se Holy- abren los cielos. and the Holy Spirit comes Y el Espíritu Santo viene and lands on him. y cae sobre él. Now, I've taught this here. I've taught this teaching here Y yo before, he enseñado esto antes aquí, but in Luke 4, pero en Lucas 4, the Spirit leads him to the desert, el Espíritu lo lleva al desierto, full of the Spirit. lleno del Espíritu, He's tempted for 40 y es days, tentado por 40 días. and he leaves in the power of the Spirit. Y ahí él conoce el poder del Espíritu. To then Luke 4:18, Y después en Lucas 18, the Spirit el Espíritu of the sovereign Lord del Dios soberano, del Señor soberano, has anointed ha
ungido smeared me y empapado to a preach the good news to the poor, los ha empapado a predicar las buenas noticias a to los bind pobres, the brokenhearted, de sanar a los corazón to quebrantados, proclaim freedom to the captives. para proclamar libertad a los cautivos. The ministry of Jesus, Y el ministerio de Jesús, empowered by the anointing of the Holy siendo Spirit, empoderado por la unción del Espíritu Santo, filled, llenados, smeared, empapados, to do what God had put him on earth to do. para hacer lo que Dios lo había puesto en la tierra para hacer. So now Acts 2, Y ahora Hechos 2, and we're in trouble. y estamos en problemas. Because I told you last time, Porque les dije la última vez this is hours of que teaching. estas son horas de enseñanza. And we're 45 minutes in, I got to land this. Y ya tenemos 45 minutos, así que ya tengo que terminar. We've read one verse. Y leímos un solo versículo. Welcome to what I'm doing. Bienvenidos a lo que yo hago. All right. We now have the disciples. Ahora tenemos a los discípulos. Let's read the next verse, or Vamos- the end of the last verse. Vamos a leer el final del último versículo que leímos. He's talking about Jesus. Está hablando sobre Jesús. He said that he got the promise of the Holy Spirit. Dice que él recibió la promesa del Espíritu Santo. Okay, he received it from the Father. Él la recibió del Padre. And then he says he has poured it out, this Holy Spirit that you both see and hear. Y después dice, ha derramado este Espíritu Santo que ustedes ven y oyen. The fire came, El fuego vino it spread on those in the room. y se disparció sobre aquellos en esa habitación. Do you know that had never happened before? Y ustedes saben que eso nunca había pasado antes. Do you know that Saul couldn't pray for just some guy in the street and he could receive the Holy Spirit? Ustedes saben que Saúl no podía orar por cualquier hombre en la calle y esa persona iba a recibir el Espíritu Santo. They didn't do prayer lines with King David Ellos no hacían como líneas de oración con el rey David. where he goes down the line, receive it, receive it, receive it, receive Y it. pasaba por ahí y decía, recibe, 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 recibe. They couldn't pass it on. Ellos no podían pasarlo. Elijah Elías, says, Elisha, his apprentice, él y su aprendiz, said, I want your spirit. dijeron, su aprendiz dijo, quiero tu espíritu. And Elijah said, I can't actually give it to you. Y Elías dijo, bueno, realmente no puedo dártelos. But why don't you just keep your eyes on me and let's see what God might do? Pero ¿por qué no mantienes tus ojos en mí y ves lo que Dios hace? He actually said, I want twice of what you have. De hecho, el aprendiz dijo, quiero el doble de lo que tú tienes. Which when it comes to heaven, there are things you can be greedy about. Y que cuando se trata del cielo, hay cosas con las cual tú quieres quizás tener mucho But my o point ser ambicioso. is, and even though people have been filled with the Spirit, Pero mi punto es que incluso las personas siendo llenas del Espíritu Santo, something profound is happening in Acts 2 that has never happened before. algo profundo está sucediendo en Hechos 2 que nunca antes había sucedido. The fire spreads. El fuego se All disparció these people catch it. y todas estas personas lo atraparon. And something changes Y algo cambió in the way they walk, en la forma en la que in caminaban, the way they talk. en la forma en la que hablaban. Jesus had it, Jesús lo tenía and now they have it. y ahora ellos lo And tenían. we're in the middle of Peter preaching Y estamos en la mitad de la prédica de Pedro, from Joel chapter 2. de Joel capítulo 2. In the last days, En los últimos días, I will pour out my spirit. yo voy a derramar mi espíritu. And he's saying, it's getting poured out, guys. Y Pedro está diciendo, oh chicos, ya se está derramando. We're in the last days. Estamos en los últimos días. And you go, 2,000 years? Y uno se pregunta, hace 2000 años. And that was the last Y days? esos eran los últimos tiempos. Yeah, remember to God a day is 1,000 years and 1,000 years is like a day? Recuerden que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años son un día. So today is only 2 days after Acts 2. Así que hoy solamente han pasado 2 días desde Hechos 2. But God in his timeline, Pero Dios en su tiempo, he's got it covered. Él lo ha cubierto. And I believe that what it's saying, Y yo creo que lo que Él está diciendo we're not in the season of Genesis 1 and 2. es que no estamos en la temporada de Génesis 1 y 2, God creates and dwells with man. donde Dios crea y habita con el hombre. We're not in the season of the rest of the Old No Testament. estamos en la temporada del resto del Antiguo Testamento, God uses one mediator between him and a people group. donde Dios solamente usa un mediador But we're in the last stage entre Él y su pueblo, pero estamos en la última época, before the full redemption, antes de la redención completa, the reversal of everything that happened in the garden.
para revertir todo lo que pasó en el jardín. And Jesus has to come again. Y Jesús tiene que venir de vuelta. Because when he left the first time, Porque cuando Él se fue la primera vez, he left evil on the earth. Él se fue, pero todavía había maldad en la tierra. And the Bible said, Y la Biblia dice because I have people to come into my kingdom, que yo tengo personas que van a venir a mi reino. and I need to give them at least 2,000 years. Tengo que darle al menos 2000 años. So you guys know, Así que ustedes saben, I'm like, thank you, Jesus. tienen que decir gracias Jesús. You waited till 1982. Ah, eh, 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 1982. esperaste hasta 1992. So I got a chance to have Jesus. Y esa fue como la última, como la vez que yo tuve para recibir a If Jesús. he came back in 1981, I was in trouble. Porque si Él hubiera venido en el 1991, yo hubiera estado en problemas. And now 2026, Y ahora estamos en el 2026. my kids have Jesus. Y a mis hijas tienen a Jesús. An eternity in his redemption plan. Y hay eternidad en su plan de redención. So I'm like, Jesus, you're the smart one. Así que yo digo, Jesús, tú eres el que sabe. I'm not picking your return date. Yo no voy a decir un día para tu regreso. You know exactly when to come Tú sabes exactamente cuándo venir and when the time is. y cuándo va a ser el tiempo. And until that happens, we're in the last days Y hasta que eso pase, estamos en los últimos días of the fire spreading, del fuego the disparciéndose Holy Spirit being poured out. y el Espíritu Santo siendo derramado. Okay, let's just jump to verse 36. Vamos a saltar al versículo 36. Okay, therefore let the entire house of Israel know with certainty that God has made him both Lord and Messiah, this Jesus whom you crucified. Sepa, pues, con certeza, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. That's how he ended his sermon. Y es así como él terminó su sermón. Oh, you guys killed Jesus. Dijo, oh, ustedes mataron a Jesús. And that was the end. Y ese fue el final. What an interesting way to end a sermon. Qué manera tan interesante de terminar un sermón. I'll just blame the entire crowd of something terrible. Culpando a toda la multitud de algo terrible. But then the next verse. Pero después el siguiente versículo, When they heard this, al oír esto, they were cut to the heart. conmovidos profundamente. Okay, I want to talk about those two verses. Quiero hablar de esos dos versículos. I told you I would give you two Greek words Les dije que le iba a dar dos palabras de griego so you would sound smart. para que sonaran inteligentes. Okay, and the first one was kenosis, Y la primera palabra fue to kenosis, make empty. que significa despojarse. This next one Y esta siguiente palabra is parakletos. es paracletos. You don't have to remember No it, tienen que acordarse, but the word means helper. pero la palabra significa The ayudante. word means comforter. La palabra significa confortador. The word means advocate. La palabra significa como abogado. And it's used 5 times in Scripture, Y es usada 5 veces en las Escrituras. always to talk either about the Holy Spirit Y siempre habla del Espíritu Santo or Jesus. o de Jesús. And most of the time Y la mayoría de las veces is between John 14 and 16, está entre Juan 14 a Juan 16. which is Jesus teaching his disciples before the cross, Y es Jesús enseñándoles a sus discípulos antes de la cruz. and the best teaching we have on the Holy Y Spirit. es la mejor enseñanza que tenemos sobre el Espíritu Santo. And he's saying, you're going to be sad, Y Él está diciendo, ustedes van a estar tristes, but you actually want me to go pero realmente ustedes quieren que yo me vaya. because I'll send you a helper, Porque voy a enviarles a un ayudante, a parakletos, un paracletos, who will be with you. que va a estar con ustedes. He is the Spirit of truth, Él es el Espíritu de verdad, who will guide you into all truth. que va a guiarlos a toda verdad. He will remind you Él va a recordarles all that I have taught you. todo lo que yo les he enseñado. Remember how confused the disciples were? ¿Recuerdan lo confundidos que estaban los discípulos? And Jesus didn't leave them a book with a bunch of notes. Y Jesús no le dejó a ellos un libro con un montón de notas. We don't have any writings of No Jesus. tenemos ninguna escritura de Jesús. He left them a Holy Spirit. Él les dejó un Espíritu Santo. So now as you go through the book of Acts, Y ahora, a medida que ustedes pasan por el libro de you'll Hechos, find this phrasing. ustedes escuchan estas frases. The apostles Los apóstoles say, it seemed good to us decían, se ve bien para nosotros and to the Holy Spirit. y para el Espíritu Santo. Oh,
a helper, un ayudante, a guide, un guía, someone to remind them alguien para que les recordara about Christ, sobre Cristo, his heart and his su mission. corazón y su misión. Which means the apostles didn't leave this room Significa que los apóstoles no se fueron de este lugar and just talk about it for the rest of their lives. y hablaron de eso el resto de su vida, No, they continued on filled with the Holy sino Spirit que si se fueron de ahí y siguieron llenos del Espíritu Santo, because they recognized porque ellos reconocieron now is time to go. de que ahora es el tiempo para ir. We have what we need Tenemos lo que to necesitamos fulfill the mission, para cumplir la misión, the Great Commission, la gran comisión to go into the whole de world, ir a todo el mundo to preach repentance, para predicar arrepentimiento to baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy y Spirit, bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, and to disciple the y nations. para discipular las naciones, Because man can't disciple porque los hombres no pueden discipular without the Holy si Spirit, no tienen al Espíritu the Santo, helper and the el guide. ayudante y la guía. We can teach them how to do church services. Podemos enseñarles a cómo hacer servicios de We iglesia, can teach them how to follow plans. podemos enseñarles a cómo seguir un plan, But this is different. pero esto es diferente. This thing isn't man's thing. Esto no son las cosas del hombre, It's God es de Dios, partnering with man. asociándose con el The hombre temple he created en el templo que Él creó that he longs to dwell y en in el cual Él quiere morar, to guide us, para guiarnos to navigate y para Él poder navegar in these last en days. estos últimos tiempos. Do you know that you have a purpose? Ustedes saben que ustedes tienen un propósito And do you know it will never be fulfilled y ustedes saben de que Él nunca va a ser llenado without your partnership with the Holy sin su Spirit? asociación con el Espíritu Santo. So they came, they hit walls or hurdles. Entonces ellos vinieron, They got stuck sometimes. ellos algunas veces se atascaron o se chocaron contra muros And they went, we know the Old Testament, y dijeron, bueno, vemos en el Viejo Testamento and Jesus didn't tell us what to do though in this one. y Jesús no nos dice qué hacer en esta situación. So they prayed, Entonces oraban and the Holy Spirit y el Espíritu Santo confirmed this is the direction you go. confirmaba cuál era la dirección que tenían que It tomar. seemed good to us and to the Holy Spirit. Y eso se veía bien y ellos dijeron que eso se ve bien para nosotros y para el Espíritu Santo. But I want you to recognize something. Pero quiero que reconozcan algo. Something changed with Peter that day, didn't it? Algo cambió con Pedro ese día. And I used to think it's because power came and he could do miracles. Y yo pensé de que él tiene poder y puede hacer milagros. And then I read Luke 9, he's doing miracles. In Luke 9, when Jesus was still on earth, he was doing miracles. Y veo después en Lucas 9 que aun cuando Jesús estaba en la tierra, él hacía milagros. Then I thought, oh, it must be for him to understand the scriptures. Y quizás pensaba como que es quizás para que él entienda la escritura. But in Acts 1, he's putting together the scriptures. Pero el Hecho 1, él está como poniendo todas las escrituras. And then I'm like, maybe it's for him to preach. Y quizás yo me decía, quizás es porque está I predicando. need to talk to be the spokesman. Y él tenía que ser como el hombre que hablaba. But he's doing that in Acts 1 before being filled with the Holy Pero él Spirit. está haciendo eso ya en Hechos 1, antes de ser llenado del Espíritu Santo. Now, I do believe you need the Holy Spirit for those things. Y yo creo que tú tienes que tener el Espíritu Santo para hacer esas cosas. But how did he end his message? Pero cómo él terminó su mensaje You guys killed the Christ. es, ustedes mataron a Cristo. This is Peter. Este es Pedro. What do we know of Peter? ¿Qué sabemos de Pedro? When Jesus was on trial, Cuando Jesús estaba Peter stormed the gates cuando Jesús estaba como a punto de ser llevado a buen juicio, and he ran in saying, "Don't kill my Jesus." Pedro entró y dijo, no maten a mi Señor, a He mi pushed Jesús. people away. Él empujaba a las personas He threw Jesus on his shoulder. y se puso a Jesús en su hombro He put his life in y danger. puso su vida en peligro. Oh, wait a second. Oh, espérense. That's the wrong story. Esa es la historia incorrecta. He denied him Él lo negó because he was scared porque tenía miedo 3 times. 3 veces, To the point he started cussing and swearing. hasta el punto que empezó a maldecir He got so mad. I don't know that man. y decía, no conozco a ese hombre. Is that boldness? Eso es valentía. But now we see him in front of the people. Pero ahora lo vemos al frente de las personas You guys killed Jesus. diciendo, ustedes mataron a Jesús. You got to repent. Ustedes tienen que arrepentirse. In Acts chapter 4, En Hechos capítulo 4, Peter's had a small trip to prison. Pedro tiene un viaje corto a la prisión. The same religious leaders that killed Jesus. Los mismos líderes religiosos que mataron a Jesús. And they say, stopped
preaching about Jesus. Y él dijo, dejen de predicar sobre Jesús. And Peter says, no. No, le dijeron a Pedro, deja de predicar sobre Jesús. Y él dijo, no. You get to decide. Do I follow you or do I follow God? Y él dice, yo puedo decidir, o te sigo a ti o sigo a Dios. The same people he was scared of Las mismas personas de las cuales Pedro tenía miedo before Jesus died. antes de que Jesús muriera, He's saying, I'm not going to listen to you guys. él ahora está diciendo, no les voy a escuchar, I'm going to preach this gospel. voy a predicar este evangelio. And then he comes back with the disciples. Y después él viene con los discípulos And they pray. y dicen, ellos oraron And they say, God, give us confidence. y Dios les dio confianza. Give us boldness to Le- preach your word. Les dio valentía para predicar su palabra. And then they have another Acts 2 experience. Y después tuvieron otra experiencia de Hechos 2. Crazy things happened in the room. Cosas locas pasaron en ese lugar, And it says they were filled again with the Holy Spirit. pero dice que de nuevo fueron llenados del Espíritu Santo. Theologians believe all the apostles were martyrs except for John. Todos creemos de que todos los apóstoles fueron mártires, menos Juan. I was raised in a spirit-filled church, Yo fui criado en una iglesia que está llena de espíritu, but I want to talk about something pero quiero hablar de algo, because I'm just out of time. I'm out of time, porque ya estoy fuera de tiempo, and that's just the way it is. y eso es así como son las cosas. So I think I got to 2 verses, not 9. Así que nada más cubrí 2 versículos, no 9. And if you said, no, Pastor Tim, keep going, Y si usted dice, Pastor Tim, no, sigue dándole, I'd say, no, I know you don't want 7 more yo verses. sé en el fondo que tú realmente no quieres. You might mean keep going for 20 minutes, not for 7 more verses. Quizás 20 minutos más, pero ya no va a decir más versículos. But the heart of what I'm trying to get across has already been expressed. Pero el corazón de lo que estoy intentando expresar, decir, ya ha sido expresado. But I want you to know Pero quiero que sepan that when we've built churches que cuando construimos iglesias in cultures that teach us how to be consumers, en culturas que nos enseñan a cómo ser consumidores, meaning that I see advertisements my entire life significando de que yo veo anuncios toda mi vida preaching to me, predicándome your life is lacking something, de que a tu vida le hace falta algo, but if you just would have this, pero si tú tuvieras esto, it will fulfill you. te llenaría. Everything you're looking for, Todo lo que estás buscando, the happiness of life, la felicidad de la vida, is found here, it's found here. es encontrada aquí o allá. So it's difficult for Así, us así que es difícil para nosotros, because then we look for churches porque después buscamos por iglesias and we go, I don't like their preaching. y después decimos, no me gusta su prédica. Maybe some of you will never come back. Quizás algunos de ustedes más nunca van a regresar. You get to choose. Y ustedes pueden elegir. I'm not forcing you here, No estamos forzándolos para que estén aquí. but if it helps, I'm not the pastor. Pero si los ayuda, yo no soy el pastor de I tiempo completo. won't preach here for months. No voy a predicar aquí por meses. But here's the thing. Pero aquí está el punto. When we've started to consume Christianity, Cuando empezamos a consumir el cristianismo, and it's really bad, especially in the United States and in Canada, where I'm from, y es muy malo, eso se hace mucho en Estados Unidos y en Canadá, donde yo soy, we create programs creamos programas around what fills the seats, alrededor de lo que llena las sillas, what brings the people. a lo que trae personas. Now, don't misunderstand me. Y no me malinterpreten, God uses it. Dios los usa, I'm not condemning them. no estoy condenándolos. God's really good at using lots of different things. Dios es muy bueno usando diferentes cosas. If he was waiting for a perfect vessel to use, he'd have nothing to do. Si Él estuviera esperando para que una vasija perfecta fuera usada, no tuviera nada más que hacer. I'm trusting him to use me today. Estoy confiando de que Él me va a usar a mí hoy. So if he's willing to use imperfect Tim, Y si Él está dispuesto a usar un team que es imperfecto, then I just hope that everywhere that people are gathering, that he is in their midst. entonces yo tengo la esperanza de que donde sea que las personas estén reuniendo, Él esté en medio de ellos, Working on their hearts. trabajando en sus corazones. But in my closing, I'm bringing this to a point. Pero para cerrar, quiero traer este punto. I have observed He observado in the history of my spirit-filled life, en la historia de mi vida llena del Espíritu, Holy Spirit Espíritu Santo being a product siendo un producto
that they come and get to add on to their Christianity. Que ellos vienen y le pueden añadir eso a su cristianismo. I've seen it sometimes happen with arrogance, Yo lo he visto a veces pasar con la arrogancia, even from the pulpit. incluso desde el púlpito, We're better than those other denominations de que somos mejores que esas otras because denominaciones we have the baptism of the Holy porque Spirit. tenemos un bautizo del Espíritu Santo. When you treat the Holy Spirit like a product, Cuando tratas al Espíritu Santo como si fuera un producto, you develop rituals and programs. empiezas a desarrollar programas y rituales. You get people operating a certain way in services. Empiezas a hacer que las personas operen de diferentes lugares, And it's en, real- en diferentes formas y servicios. And it's really difficult to discern Y es muy difícil discernir what is a genuine work of the Holy Spirit cuál es una obra genuina del Espíritu Santo and what is the psychology of a group gathered y cuál es la psicología de un grupo reunido and having a similar experience. que están teniendo una experiencia similar. They've learned when to stand up, Ellos aprenden a cuándo ponerse de pie, when to raise their cuándo hands, subir sus manos, when to wave a a flag. cuándo usar las banderas. None of that stuff is wrong. Nada de eso está mal, But what I'm asking is the Holy Spirit pero lo que estoy preguntando es el Espíritu Santo filling his people llenando a su pueblo to fulfill his great mission. para cumplir su misión. Because I have met many spirit-filled Christians Porque yo he conocido a muchos cristianos llenos del Espíritu that have to tell me they're spirit-filled. que me han tenido que decir que ellos están llenos del Espíritu. And I would suggest, Yo he sugerido if you have to tell me you're full of the de Spirit, que si tú tienes que decirme que estás lleno del Espíritu, for me to know you're spirit-filled, para que yo sepa de que tú estás lleno del Espíritu, you might have something different. entonces quizás tengas algo diferente. What did these guys in Acts chapter 2 do? ¿Y qué hicieron estos hombres en Hechos 2? Did they run through the streets? Ellos caminaron se fueron a correr por las calles Hey everyone, we're spirit-filled. y dijeron, hey, bueno, estamos llenos del Espíritu. No, people No. saw, Las personas los they vieron, heard. los escucharon And they didn't all discern it accurately, y no todos lo como discernieron, but then Peter explains, pero después Pedro explicó, and full of the Spirit, y lleno del Espíritu, the message comes out in boldness. el mensaje viene en valentía, Because we live in a world right now porque vivimos en un mundo ahora where it's easy to gather followings donde es fácil juntarse gather churches, gather groups of people o juntar grupos, iglesias, based on what they enjoy hearing and doing. basados en lo que ellos disfrutan escuchar y hacer. And so we're spirit-filled. Entonces estamos llenos del Espíritu. Why were these guys full of the Spirit? Entonces, ¿por qué estaban estos hombres llenos del Espíritu? Because they were going to prison. Porque ellos estaban yendo a prisión, They were being tortured. estaban siendo torturados, They were under extreme persecution. estaban bajo extrema persecución. Because even when they were told to shut their mouths, Porque cuando se les dijo que callaran sus bocas, they were too full. ellos estaban tan llenos. And the guy who was a wimp, the guy who was very weak, Y el hombre que era bastante débil, denying his good friend, negando a su buen amigo, denying who he knew was the Savior, negando al quien sabía que era el Salvador, Messiah, el Mesías, the anointed one, el ungido, is now in boldness, ahora está en valentía, getting put in prison. puesto en prisión, And theologians believe he was crucified. That's how he died. y se cree de que él fue crucificado y fue así como murió. If you live like everybody Y else, si tú vives como todo el mundo, you don't need the Holy Spirit. no necesitas el Espíritu Santo. If we look at your life Si tú miras a tu vida and this fire isn't spreading, y este fuego no se está expandiendo, you might not have the Quizás filling of the Holy no Spirit. tengas la llenura del Espíritu Santo. It's not to emotionally express yourself in a service. No se trata de expresarte a ti mismo en un servicio And I'm emocionalmente. not against emotions. Y no estoy en contra de las But I'm emociones speaking into something. o de hablar a algo. It is to fulfill the commission that Jesus left us with. Go. Pero se trata de llenar la comisión que Jesús nos dejó
baptize, disciple. que es ir y bautizar y discipular. Because for that you need the Holy Spirit. Porque para eso necesitas al Espíritu Santo. And it's been poured out. Y ha sido derramado. Not to one person, No a una persona, not to one people group, no a un grupo de but personas. the promise is all who ask. Pero la promesa es para todos los que lo piden. But I'm being serious right now. Y estoy hablando en serio ahora. Do you actually want to be filled with the Holy Spirit? ¿Tú realmente quieres ser lleno del Espíritu Santo? Because a consumer heart Porque un corazón consumidor just goes, oh, I like gifts. solo va y dice, me gustan los regalos. I'll add this on my shelf of Christian trophies. Me gustan los dones. Voy a poner esto en mi vitrina de trofeos cristianos. No. No, Holy Spirit is God. el Espíritu Santo es Dios. Holy Spirit is real. El Espíritu Santo es real. And Holy Spirit is to come to help, Y el Espíritu Santo vino a ayudar to partner with you para asociarse contigo in why you walk the earth today. en el por qué tú caminas en la tierra hoy. Do you want that? ¿Y quieres eso? Because it comes with persecution. Porque eso viene con persecución. He comforts Él conforta, because it comes with uncomfortability. porque eso viene con falta de comodidad. He helps Él ayuda, because we get stuck porque a veces estamos atrapados and we don't know what to do. y no sabemos qué hacer. But a life lived with the Holy Spirit Pero una vida viene con el Espíritu Santo. never leaves us, never forsakes us. He never leaves us, he never Y Él forsakes nunca us. nos abandona y nunca nos deja. I don't know where the Holy Spirit will take you, No sé dónde va a llevarte el Espíritu Santo, but I do know this. pero sé esto. People who were filled with the Holy Spirit Las personas que son llenadas del Espíritu Santo never regretted their life. nunca se arrepienten en sus vidas. They never wish they could go back to normal. Ellos nunca desean o desearían volver a ser como eran I antes. could tell you many stories Y yo puedo decirte muchas about my historias own life, sobre mi propia vida hardships and struggles, hard things and y struggles. sobre cosas duras y dificultades. Oh, but I have the Holy Spirit Pero he tenido el Espíritu Santo and I need to be filled again y necesito ser llenado de vuelta because I'm still alive today. porque aún sigo vivo hoy. And as it pours out, Y a medida que se derrama, I need to be poured in. necesito derramar. So, Necesito Can que we se me just derrame. end with a worship song? En- Can we end with some worship? Podemos terminar con una canción de I adoración. do appreciate your attention. Aprecio su atención. My goal today Mi meta hoy was that you would leave with a hunger es de que ustedes se vayan con un hambre to know your word, para conocer la palabra, to know the Holy de Spirit, conocer el Espíritu Santo and to be guided by His y voice. ser guiado por su voz. So could we just stand? Así que podemos ponernos de pie. I'm going to pray, Voy a orar then we're going to worship, y vamos a adorar. then we have a couple Y announcements, tenemos un par de anuncios and then we get to eat, y después nos vamos a comer, which is also very biblical. lo que también es muy bíblico. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Thank you, Jesus. That you gave your life for De them. que tú diste tu vida por ellos. What more could express your life, ¿Qué your love, más que eso puede expresar su amor than your sacrifice? que tu sacrificio? But I thank you that you didn't stay in the grave, Pero te doy gracias porque no te quedaste en la tumba, but through the power, pero a través del poder the Spirit of God, del Espíritu de Dios, you rose back to life, tú volviste de vuelta a la vida, and you ascended back to be with the Father, tú ascendiste de vuelta para ir al Padre and you asked Him to send the Holy Spirit y le pediste que enviara el Espíritu Santo to pour out para derramar, on your people, para derramarse sobre tu your pueblo, sons and your daughters, sobre tus hijos y tus hijas, so we could carry on the ministry of Jesus para que podamos cargar con el ministerio de Jesús, with the partnership of the Holy Spirit. con una asociación con el Espíritu Santo. And today we ask you, Y hoy te pedimos, Holy Spirit, Espíritu Santo, guide us, guíanos, help us, ayúdanos, advocate for us, aboga por nosotros and fill us again. y llénanos de nuevo. There's fear in our life, Hay miedo en nuestras vidas. fill us again. Si hay miedo en nuestras vidas, llénanos de vuelta. Where there's confusion, Donde haya confusión, fill us again. llénanos de nuevo. Where there's sickness, Donde haya enfermedad, where there's oppression, donde haya opresión, fill us again. llénanos de vuelta. I pray freedom for this place. Oro libertad sobre este lugar. Lord, freedom for the people. Libertad sobre las personas. Lord, who the sun sets free is free indeed. Señor, porque la persona
que el Hijo hace libre es libre de verdad. And the message is the same. Y el mensaje es el mismo. So today we proclaim freedom for the captives. Y hoy proclamamos libertad para los cautivos. Holy Spirit, we give you permission. Espíritu Santo, te damos permiso. We don't want the fake. No queremos fingir. We don't want to add to you. No queremos actuar. We receive you as you are. Te recibimos como eres. Fill us again. Llénanos de vuelta. We love you, Holy Te Spirit. amamos, Señor. Y tú eres Dios, eres fiel, eres Cristo, y Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo, Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo. Alabaré al que la muerte venció, y Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo. Alabaré al que la muerte venció. Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo. Una vez más alaba. Alabaré al que la muerte venció. Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo, Él es Dios, Él es fiel, Él es Cristo. Gracias, Jesús, por tu Espíritu Santo. Thank you, Lord, for your Holy Spirit. Oh, your sweet and mighty Spirit. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, dulce y poderoso. Father, we thank you for this great promise. Señor, te damos gracias por esta gran promesa. Would you just put your hand, we're almost done, just put your hands out like you're receiving a gift. Si pueden sacar sus manos como si estuvieran recibiendo un regalo. Father, we thank you for this great gift that you've promised each one of us. Señor, te damos gracias por este gran regalo que tú nos has prometido a cada uno de nosotros. Lord, I thank you that many of us have repented. Señor, te doy gracias porque muchos de nosotros nos hemos arrepentido. We've been saved by the blood of Jesus Christ. Hemos sido salvados por la sangre de Jesucristo. And Lord, we thank you for this great promise, Señor, te damos gracias por esta gran promesa the Holy Spirit, del Espíritu Santo. that each one of us is anointed, Que cada uno de nosotros ha sido ungido, but not just for ourselves, pero no solo para nosotros mismos, but to do your will sino para hacer tu voluntad in every area of our life, en cualquier área de nuestras vidas, in our marriages, en
nuestros matrimonios, in our families, en nuestras familias, so that we can love our neighbor, para que podamos amar a nuestro prójimo, so that we can even love ourselves, para que podamos amarnos hasta nosotros mismos, so that we can be healed, para que podamos ser sanados and so that we can heal the brokenhearted, y para que podamos sanar a los de corazón so that quebrantado, we can set the captives free. para poder liberar a los cautivos. So right now I just pray, Holy Spirit, Y ahora mismo oro, Espíritu Santo, that what we've already prayed, lo que ya hemos orado antes. just come and fill us right Que now. vengas y nos llenes ahora. Baptize us right now Bautízanos ahora. on this Pentecost Sunday. En este domingo de Pentecostés, Fill every area of our heart. llena toda área de nuestro corazón. Heal everything you want to heal. Sana cualquier cosa que quieras sanar. Speak what you want to speak to us. Habla lo que quieras hablarnos a nosotros. We thank you that with you Te damos gracias porque contigo we have the grace, tenemos la gracia, the provision, la provisión, the power, el poder, the comfort el confort to accomplish all that you have for para us. cumplir todo lo que tú tienes para nosotros. So Holy Spirit, just fill us Así que Espíritu Santo, llénanos this morning. esta mañana. Don't let us leave this place the same, Lord. Y que no nos vayamos de este lugar siendo iguales. If this is what you want, why don't you just tell him in your own words, just say, fill me, Lord. Y si esto es lo que tú quieres, ¿por qué no le dices en tus propias palabras, lléname, Señor? If you need to repent of something, Si necesitas arrepentirte de algo, if you know you've been living in secret sin or you just need to repent, now is the time. si has estado viviendo en pecado secreto o hay algo por lo que tengas que arrepentirse, este es el momento. Just repent to the Lord. Arrepiéntete al Señor. Repent and be baptized. Arrepiéntete y sé bautizado. This is the morning to get right with God. Esta es una mañana para ponerse de vuelta con Dios. If you've been having secret sin in your heart, Si has tenido pecado secreto en tu corazón, today is the day of salvation. hoy es el día de la You salvación. can confess that to the Lord this morning. Puedes confesar eso al Señor esta mañana. And then I recommend you confessing that to someone else. Y te recomiendo que se lo confieses a alguien más. Confess your sin one to another. Pray for one another that may be healed. Confiesen sus pecados unos a otros y oren unos por otros para que puedan ser sanados. But what comes after repentance? What comes after Y lo que repentance? viene después del arrepentimiento Times of refreshing son tiempos de refrescura by the Holy Spirit of del God. Espíritu Santo de Dios. So Lord, we repent of anything we need to repent of this morning. Señor, así que nos arrepentimos de cualquier cosa que tengamos que arrepentirnos esta mañana. Or we confess any sin that we need to confess this morning. Confesamos cualquier pecado que tengamos que confesar esta mañana. Lord, we want to be a clean church. Señor, queremos ser una iglesia limpia. We want to be a pure bride. Queremos ser una novia pura. We want to be presented holy and spotless. Queremos ser presentados santos y sin manchas. So Lord, forgive us this morning. Así que, Señor, perdónanos esta mañana. And continuously fill us Y sigue llenándonos with the Spirit of God. con el Espíritu de Dios. We're going to end here in a few moments. Vamos a terminar en un momento. But I'm going to be up here. Sumi can be up here. Pero voy a estar, y la pastora Zulmi aquí arriba. If anyone needs prayer for anything, Si alguien necesita oración por cualquier cosa, Pastor Tim too and Raylene can pray for people. Pastor Tim y Pastor Raylene también. If anyone needs prayer or you've been dry and you just really want to be filled, Y si necesitas oración o has estado seco y quieres ser llenado, or if you need prayer for anything, o si necesitas oración por algo, we want to pray for you. queremos orar por ti. But we're gonna have some announcements, Vamos a tener unos anuncios and then after, if you need prayer, y just después si please necesitas oración, come on up. puedes venir al frente. Okay? ¿Ok? Amen. Amén.